presentamos La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Saludos amigos, bienvenidos a su espacio La Voz del Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas, en este martes que estaremos como siempre acompañándoles de 2 a 3 de la tarde. Este es un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de las Reservas de las Fuerzas Armadas y también de la Dirección de las Reservas de la Policía Nacional. La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9, frecuencia modulada para toda la zona metropolitana de Santo Domingo, y también estamos en la frecuencia 102.7 para todo el país, y estamos en todas las plataformas de redes sociales. Así que en el día de hoy vamos a decirle que nuestra compañera Carmen, debido a situaciones de agenda, no va a estar con nosotros en el día de hoy. Pero aquí estamos ya en la mesa de labores, en la mesa de trabajo, Abraham Plata Pérez, el doctor, que como cada martes, segundo martes de cada mes está con nosotros, Luis Rafael Rojas Lora, coronel médico retirado de la Policía Nacional. Y si el doctor está aquí, de medicina vamos a hablar. César Darmací Cordero está con nosotros también, el oficial de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Cordero, periodista, locutor, mejor ser humano que todo eso, está con nosotros acompañándonos en la parte técnica, y este servidor Carlos Santana. Plata, usted tiene el pasado martes, usted no habló aquí, yo sé que arranca hablando hoy. Sí, de verdad, muchas gracias a don Carlos, César, y a nuestro directo amigo. Y ya usted es miembro de este programa, aunque todavía oficialmente no esté, usted es parte de este programa, el doctor Luis Rafael Rojas Lora. Sí. Así que como siempre, bienvenido, doctor. Dos apellidos de pelotero, Rojas y Lora. Sí, y hoy tenemos doctor un tema médico, locutor. Claro, exacto, porque hay doctores. Antes habían doctores abogados. Ya solamente, bueno, quedan todavía. Sí, sí. A partir de los 80 ya la UAS y otras universidades dejaron el doctorado. Solamente quedan los doctores, los médicos y odontólogos. Sí. Es correcto. Qué bien, valía la pena. Señores, de verdad que me hacía falta estar aquí con ustedes, porque yo crezco cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con ustedes. Es extraño que un viejo crezca, pero yo crezco. Bueno, depende hacia dónde y cómo se crezca, porque dijo alguien que de todo el mundo se aprende, incluso se aprende hasta del mendigo su forma de mendigar. Cierto. De manera que los que crecemos somos nosotros. No, y más me siento bien cuando yo veo que personas suelen darle las gracias a otros porque les permiten crecer. Y ese es usted, don César, qué bueno. Gracias. Hay que dar en esta vida. Sí, hay que dar. Mire, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Entiendes? Bien, bueno, esa es la máxima aquella, que hay que vivir para servir. El que exactamente no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Es así. Señores, como siempre, hay que darle siempre las gracias y felicitar al alto mando militar de nuestras Fuerzas Armadas. Siempre de una manera muy respetuosa. Muy respetuosamente, porque gracias a ello, especialmente el señor ministro de Defensa, quien hace posible que este programa salga al aire todos los martes a partir de las 2 de la tarde. Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre. Señor ministro de Defensa. Un hombre con brillo, no, de verdad que vale la pena tener un hombre como él. Un hombre discreto, tranquilo. Yo creo que un equilibrio enorme en las Fuerzas Armadas. Como dice Milagros Holguín, vale la alegría. La paz, sí. La paz. En otros tiempos habían siempre comentarios, siempre inconformidades. Y se da cuenta, de agosto para acá,
y ha habido de verdad una tranquilidad pasmosa en las Fuerzas Armadas, pero es por la decencia que tiene el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre en tratar a sus subalternos. Así es que felicidades, señor ministro, y le felicitamos nuevamente y esperamos que ese éxito siga creciendo. Saludos también al mayor general del ejército Jorge Iván Camino Pérez, comandante general de nuestra gloriosa institución, el Ejército de República Dominicana. Así también nuestros saludos al vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada de República Dominicana. También saludos al mayor general piloto Floreal Tarcisio Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea. Saludos también y muy especiales al general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, institución que es auspiciadora de este programa, la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. Saludos especiales también al mayor general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de esa gloriosa institución. La institución, valga la redundancia, que hace posible que nosotros estemos aquí tranquilos, porque nuestros hogares están debidamente vigilados. Saludos también al mayor general retirado Eufemio Torres Mejía, comandante del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. Y también saludos especiales también al general de brigada Hilario González y González, director de la Reserva de la Policía Nacional. Pero estos saludos, como siempre, son muy especiales a todos los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a quien le deseamos una feliz tarde y que se mantengan en atención a los consejos, a las orientaciones médicas que van a recibir en la voz de nuestro doctor el doctor Luis Rafael Rojas Lora, coronel médico, Policía Nacional. Muy buenas tardes para todos. Bien, gracias. Bueno, yo creo que ya es tiempo de comenzar las hostilidades con el doctor Luis Rafael Rojas Loras, coronel médico retirado de la Policía Nacional. Con él vamos a hablar sobre la ciguatera. Doctor, fuego a la lata, ¿qué es la intoxicación por ciguatera? Yo quisiera, y disculpe, porque quisiéramos darle la oportunidad con ese tema tan interesante al doctor. Sí. Pero recordar, hoy estamos a 11. Sí, a 11. Y recientemente el día 9 concluyó el mes de la patria con el natalicio, la conmemoración del natalicio de nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez. Día 9 de marzo. Un día grande para el pueblo dominicano, pero también se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que fue también sábado. El día 8 de marzo. Sí. 2 días memorables, porque las mujeres jamás se pueden pasar por alto, porque, como he dicho en otras ocasiones, todo lo que han podido conquistar de libertad y derechos ha sido, aunque de manos de nosotros, pero con mucho sacrificio, como digo, con mucho sudor, lágrimas y a veces mucha sangre. A ellas, muchas felicidades a nuestras mujeres dominicanas. Adelante, doctor Rojas. Gracias. Cuando nos referimos a la intoxicación por pescado, que llamamos ciguatera, nos referimos a una intoxicación alimentaria marina producida por el consumo de algas de parte de los peces que son herbívoros y que son a su vez consumidos por peces que son carnívoros y posteriormente es consumido por el ser humano, es decir, por nosotros. Estas algas que tienen su época del año para realmente aparecer, pero que también intervienen una serie de factores atmosféricos que hacen que se produzca una marea roja, que es como se llama, y en la cual también salen afectados estos peces con la contaminación que ellos sufren, que posteriormente nosotros la vamos a ingerir.
Eso es esencialmente lo que es la ciguatera o intoxicación por pescado. Esa alga tiene un tóxico que... Sí, tiene un tóxico que es la ciguatoxina, ¿de acuerdo? Entonces es producida ese tipo de alga por lo que es la Gambierdiscus toxicus, que es como se llama, y dependiendo de el órgano que se coma, es decir, si comemos las vísceras del pez, específicamente el hígado, la parte de la cabeza, que es donde más se concentra precisamente la toxina, va a ser más dañina al ser humano. ¿Y cuáles son los principales síntomas que indican que uno está afectado de la ciguatera, doctor? Correcto. Hay síntomas que son gastrointestinales, como por ejemplo las diarreas, los vómitos, náuseas, cólicos abdominales. Esa diarrea es una diarrea profusa, acuosa, es decir, viene cargada con mucha agua. Y va a presentar también signos neurológicos, como por ejemplo adormecimiento u hormigueo de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, un hormigueo en la parte de los labios, en la lengua, un escozor, una picazón grandísima, con una irritación como un sarpullido dentro de la piel. Se pueden presentar también temblores, puede producirse dolores en los dientes de una manera muy peculiar. Los dientes parece como que se le quieren flojar a la persona, un dolor tremendo, una odontalgia, que es como se llama el dolor a ese nivel. Puede haber temblores, signos también que son como contraproducentes, en el sentido de que el paciente siente que si toma algo frío, lo siente caliente, y si toma algo caliente, lo siente frío. Es decir, hay como una inversión en la sensación térmica de lo que toca o de lo que ingiere. Disculpen, señores. Doctor. Todavía no he terminado, faltan más signos. Exacto. Están los signos también, por ejemplo, que son cardiovasculares. Puede haber bradicardia, es decir, una disminución en la frecuencia cardíaca, como también puede presentarse taquicardia, que es un aumento de los latidos del corazón. Puede haber hipertensión, es decir, un aumento de la tensión arterial, como también puede haber hipotensión. Cuando se juntan la bradicardia, es decir, los latidos bajos, por debajo de 60 latidos por minuto, con una hipotensión, es decir, con una bajada en los niveles de presión sanguínea, entonces puede el paciente irse a un shock. Hay un fallo cardiovascular aquí que puede comprometer la vida. A nivel respiratorio puede haber una insuficiencia respiratoria, porque hasta el respirar donde hay ciguatera, puede esa liberación hasta de esas esporas puede llegar a producir un ataque de asma. Puede producir una broncoconstricción, es decir, los bronquios se estrechan y la persona no puede respirar. Ya eso es una cosa muy alarmante y se ven casos muy graves y el paciente puede tener consecuencias fatales ahí, aunque rara vez es fatal la ciguatera per se. Bien, sí. Pensando yo, porque hay una ocasión en el año en que los peces comen esas algas. Es decir, que al parecer las algas no siempre crecen todo el año. Y yo quisiera saber si en todos los mares esas algas crecen y cuál es la época específica en que crecen esas algas para que los peces la puedan consumir. Hoy en día puede aparecer en cualquier parte del mundo y es precisamente por esos depósitos de lastre de agua que llevan los barcos para nivelar el peso del barco, ¿de acuerdo? Entonces, esa agua cuando se vierte en los diferentes océanos, contaminan el ambiente, contaminan el agua y puede presentarse en cualquier parte del mundo. Pero tiene predisposición para los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.
Es decir, las islas que están, y también el Caribe, las islas que están en el Atlántico pueden sufrir eso. Las islas que están en el Pacífico, por ejemplo, las islas de Hawái, ¿de acuerdo? Pueden sufrir eso. Y las islas que están cerca de la India también llegan a producirse estos ataques de ciguatera junto con las aguas del Caribe. Entonces, hay tradicionalmente entre mayo y agosto, fíjense bien que son los meses que no tienen la letra R, es donde es más característica. No quiere decir que no pueda aparecer en otra época donde aparezca, por ejemplo, un mes con R, enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No es que no aparezca, porque si hay una alta concentración de algas, ¿de acuerdo? Correcto. Que es lo que en este caso llamamos la marea roja, si aparece, pues hay una alta proporción de que esos peces nos puedan contaminar. Pero de manera tradicional sería entre los meses de mayo y agosto que no deben consumirse. ¿Por qué estos cambios actualmente? Bueno, los cambios de temperatura, el calentamiento global hacen que se dañen los corales. La salinidad también, los cambios de la concentración de hidrogeniones, es decir, el pH, donde hay una acidificación del agua, también lleva a estas consecuencias. La construcción de un muelle, la construcción de un puente, todo esto, ¿de acuerdo? La destrucción de la barrera de coral, todo esto hace que se altere realmente los corales y se produzca un blanqueamiento de ellos, que lo que está indicando es la pérdida progresiva de ellos hacia la mortalidad. Es decir, van muriendo, se van destruyendo, se van descomponiendo, y esto lleva al traste, a la desaparición de ellos como entes vivos. Ya estarían es decir, que eso muertos. contamina el agua y por ende... La contaminación Correcto. También ambiental, exactamente. Los ciclones, todo esto. Por eso es que es muy peligroso después de un ciclón venir al poco tiempo y consumir precisamente eso, porque altera todo el ecosistema. Doctor, Sí. Dos cosas escuchándole a usted. Primero, cuando un paciente llega a la sala de emergencia con problema de ciguatera, intoxicado, Sí. primero, ¿qué protocolo utiliza el médico para determinar que es ciguatera y que no es otro tipo de intoxicación? Y segundo, ¿a qué recurre en términos de medicamento? Correcto. Sí, lo primero que debe hacerse con este paciente es interrogarlo con referencia a qué sintomatología tiene, porque es muy característico que haya comenzado con una diarrea profusa, que tenga calambres, que tenga cólicos abdominales, vómitos, exactamente, todo esto. Que haya la historia también de haber consumido pescado de agua caliente, o sea, de agua tibia, agua cálida, mejor dicho, y que tenga también algún signo, por ejemplo, de hormigueo o de picazón corporal, o sea, en el cuerpo. Y esto hace inmediatamente la sospecha, más allá de una duda razonable, de que está teniendo una ciguatera. Y el tipo de pescado también debe interrogarse que consumió, porque hay personas que confunden la ciguatera con una intoxicación de mariscos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, me falta responder los medicamentos. Sí, claro, pero claro. ¿cuál es la diferencia? Claro. Casi son iguales, ¿de acuerdo? Pero el problema es por el tipo de pescado, porque aquí implica, no es lo mismo una intoxicación por camarones, ¿de acuerdo? Aunque se parezca la sintomatología, lo que hace sospechar es el tipo de pescado. Por ejemplo, si es un chillo, si es un mero, si es un pargo rojo, si es un carite, que en España le llaman caballa española, si es una anguila, si es una morena,
que son principalmente el pez loro, el pez limón, están en arrecifes, que están en arrecifes, efectivamente, que son alimentos realmente que están en esa región, son aguas cálidas y que están cerca de arrecifes. Entonces, eso es lo que hace la diferencia para uno establecer cuál es el diagnóstico. Precisamente porque no hay un diagnóstico que se pueda hacer con una prueba de laboratorio. Okay, porque resulta muy costosa y hay que intervenir inmediatamente. Es la información que provee el es la información que provee efectivamente, de acuerdo a los síntomas, el tipo de pescado que haya ingerido y cierta sintomatología neurológica que pueda presentar. Y de medicamentos, hablemos. Sí, los medicamentos, lo primero que debe hacerse es hidratar al paciente si está vomitando y tiene diarrea, porque va a haber una descompensación de agua y de electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, todo eso. Eso hay que asegurar para que no nos lleve a una bajada peligrosa de la tensión arterial. Para mantener la estabilidad efectivamente, del paciente. hay que mantener ese equilibrio sanguíneo aquí, este equilibrio hidroelectrolítico, como se llama, en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo, porque si no se nos va en shock el paciente, un shock hipovolémico, como se llama. Entonces, si está vomitando, darle un antiemético, es decir, un medicamento que contrarresta los vómitos del paciente. En muchos casos se provee también manitol, que ayuda a mejorar la sintomatología neurológica, es decir, esa irritabilidad, esa excitabilidad nerviosa que presenta el consumo de peces intoxicados. Es correcto, es esencialmente lo que se hace, porque el manejo es básicamente sintomático. Doctor, ¿y cómo se puede detectar un pez que contenga la ciguatera? Una buena pregunta en el sentido de que no hay una forma de que uno pueda decir ese pez tiene problemas, ¿de acuerdo? Porque el aspecto del pez es normal, el olor del pez es normal, ¿de acuerdo? No hay nada que desde el punto de vista nuestro ocular pueda decir aquí hay un problema con ese pez. No hay nada, ni el sabor tampoco. Más bien es la época en que no debe haber restricciones. Exactamente, siempre y cuando no haya una marea roja, siempre y cuando. Correcto. Pero lo normal sería sospecharlo entre los meses de mayo a agosto. Exacto. Doctor, pero usted se refirió cuando Dalmací le preguntó sobre la intoxicación de otro, usted dice que no sea de mariscos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la intoxicación vuelvo y digo, por mariscos? Hay sintomatología muy similar. Hay sintomatología muy similar. Pero si usted me dice que fue porque se comió unos camarones, no es lo mismo, porque es otro tipo de intoxicación. O usted se comió, por ejemplo, unas sardinas o una tuna. Eso tiene una peculiaridad y el diagnóstico es diferente, aunque la sintomatología de náusea, vómitos y todo eso sea similar, pero es en el tipo de consumo de pescado que vamos a saber que es por ciguatera. ¿De acuerdo? Porque lo otro recibe otro nombre. Y eso sería ya tema para otro tópico. Estamos totalmente de acuerdo, doctor. Y cómo hay personas que son alérgicos al marisco o al pescado. Sí. ¿Cómo hace esa persona para entonces evitar ese tipo de...? Correcto. Debe evitarse consumir pescados de áreas donde se sabe que hay la ciguatera. Debe evitarse también comer un pescado que tenga por encima de 5.5 libras. Es decir, debe ser siempre... ¿Ah, sí? Sí, porque mientras más grande es el pez, mayor es la cantidad de toxina que arrastra. Esa es la razón. Entonces, si hay vamos a decir una aparición de marea roja, que es como se llama, también debe evitarse el consumo de estos peces. Pero perdóname, Carlos, para yo concluir con esta parte, pero hay una cosa, estamos hablando de los peces marinos. Agua dulce no. Ni aquellos que son criados en estanques. Exacto. Que son... Puede presentarse. Ahora bien, lo que pasa es que los peces que están en estanques, lo que tienen es otro tipo de contaminación. Por lo general, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como
van a hacer sus necesidades fisiológicas, van a defecar, ¿de acuerdo? Dentro de ese, de ese tanque, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, están ingiriendo agua sucia, agua contaminada, y eso no favorece en nada, nos puede intoxicar, pero de otra manera, no por lo que es ciguatera. Aquí hay una contaminación bacteriana que es diferente, claro. Que es diferente. Sí. Doctor, entonces, solamente se puede conseguir y uno puede ser afectado por la ciguatera consumiendo peces de aguas cálidas y puede ser de agua peces. Puede ser también de agua dulce. También puede llegar también. A pero contaminarse. Es muy poco común, ¿verdad? Es poco común, pero puede llegar. Porque, ¿qué pasa? Hay una, vamos a decir, de una fuente de agua puede pasar a otra. Por ejemplo, de los ríos que van y desembocan, ¿de acuerdo? En el mar, o hay un manantial, o hay, por ejemplo, manglares también. Todo esto hace que haya una predisposición también, por supuesto. Nuestras presas son fuente de criadero de peces. Sí. Entonces, las presas normalmente se llenan con los ríos. ¿Usted cree que es posible que los peces puede aparecer en cualquier de las presas se contaminen? Exacto, en cualquier sitio puede aparecer la ciguatera, puede aparecer, claro. Bien, queremos recordar a los amigos oyentes de La Voz de las Fuerzas Armadas que estamos al aire con el espacio La Voz de El Retirado. Y recordamos que este es un espacio, un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y también la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para toda la zona metropolitana de Santo Domingo y 102.7 para todo el país. También estamos en todas las plataformas de redes sociales. Cordero, ¿tú tienes algo por ahí? Vamos a una pausa y regresamos en breve con la conversación sobre la ciguatera con el doctor Luis Rafael Rojas Loras, coronel médico retirado de la Policía Nacional. Ya regresamos. Papi, ¿por qué tienes que dejarnos solo durante las noches y algunos días? Hija, debo cumplir con el deber de salvaguardar nuestra soberanía, independencia e integridad de los espacios geográficos. La Constitución y las instituciones de la República es el orgullo del soldado dominicano. Si usted necesita un empleado para empresa, negocio o para uso personal, la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene un personal militar retirado calificado a su disposición. Contáctenos al Departamento de Gestión de Empleo, Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas o envíenos un correo gestionempleosjr@gmail.com o llámenos al 809-537-1052 extensión 312. Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Es el órgano de difusión radial de las Fuerzas Armadas, con excelente calidad técnica, veracidad y pulcritud de los programas y conceptos que se difunden. También es el organismo encargado de la radiodifusión de la programación educativa y cultural de las Fuerzas Armadas, llevando la misma a todo el territorio nacional. Papá, ¿qué son los símbolos patrios? Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos. Los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno. Mi historia social es cartelera, todo un personaje de novela. De amor he sufrido lo imposible, pero ya encontré mi compañera. Es una muchacha buena que estudia psicología.
Continuamos con La Voz del Retirado. Bien, gracias Cordero. En la parte técnica nosotros regresamos con la presentación de ese espacio La Voz del Retirado. Reiteramos que hoy tenemos en la mesa al doctor Luis Rafael Rojas Lora, coronel médico retirado de la Policía Nacional. Con él hablamos sobre la ciguatera. Por cierto, escuchamos ahí el tema de Juan Luis, el beso de la ciguatera, referente a esos síntomas que siente la persona que está afectada de la ciguatera, pero aquí son síntomas emocionales porque la ciguatera le llegó a esa persona y tiene temblores y ese tipo de cosas. Bueno, cuando nos fuimos a la pausa, el compañero Plata se quedó en la recámara con una pregunta para el doctor. En el tintero. En el tintero. Adelante entonces, bien, Plata. Bien, muchas gracias, don Carlos. Bueno, al escucharle hablar, doctor, me preocupa porque el pescado es tan rico, tan bueno y tan alimenticio, según ustedes los médicos, que es una necesidad comer pescado. Entonces, así como decimos que puede, bien los meses, especialmente de mayo a agosto, que suele intoxicar con frecuencia, pero no dependería la buena cocción de esos alimentos, que se cocinen lo suficientemente con tiempo en el fuego, que se cuezan bien para así evitar que pueda intoxicar. Nada de esto, porque la toxina es termoestable. Termoestable es que ni el calor de la cocción, o sea, al cocinarlo, ni el congelamiento del mismo elimina el poder de esa toxina. No hay nada que pueda hacer, ni limpiarlo bien, ni nada de eso. Es termoestable esa toxina. Ni naranja agria, ni limón agrio. No hay nada que pueda exactamente alterarlo. Lo recomendable es que en esa fecha de mayo a agosto se evite lo más, así como también si hay marea roja, también evitarlos. De lo Reitérenos la marea roja, por favor. Sí, bueno, esto es producido por una microalga, pero cuando aparece esto en el mar es porque hay una alta contaminación. Entonces ahí debe evitarse también el pescado, aunque sea fuera de los meses de mayo a agosto. Cualquier mes que tenga la letra R, si aparece marea roja, debe evitar ingerir el pescado. Doctor Rojas, adelante. ¿Qué de cierto es la expresión sobre los meses que tienen R? Exactamente, de eso mismo estamos hablando. Si nosotros evitamos el pescado en los meses que no tienen R, que son de mayo a agosto, si lo evitamos comer ahí, no hay problemas. Pero aunque los meses que no debería haber problema son enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no habría problemas. Siempre y cuando no haya la aparición de lo que llamamos marea roja. Ahora bien, hay que ver, porque no es tampoco única y exclusivamente. Me comí el pescado, por decir un ejemplo, en España. Perfecto. Pero ¿de dónde viene ese pescado? Porque si es un pescado que ha sido enviado desde el Caribe en un área donde hay ciguatera, aunque usted se lo coma en España o se lo coma en Rusia, ese pescado viene intoxicado ya, viene con la ciguatoxina y lo va a intoxicar, independientemente del lugar donde usted se lo coma. Porque lo que importa aquí es la procedencia del alimento, del pez, de dónde viene. Doctor. ¿Dónde fue capturado? Ahorita, cuando en su narrativa sobre la intoxicación por ciguatera o por consumo de peces que pudieran estar contaminados, usted decía que el agua que suelen verter los barcos a la mar pueden contaminar los peces. Es decir, y estos lugares, por ejemplo, peces, los mares completos, los en océanos. El caso de nosotros, que en nuestro país ahora mismo está muy
muy visitado por esos, los barcos que los ferries, los cruceros. Sí. Y obviamente allí se transportan muchas personas. Claro. Y es mucha agua contaminada que se produce. Aunque hasta donde yo sé, esos grandes barcos tienen un sistema de saneamiento del agua contaminada antes de verterla al mar. Pero de todos modos, quizás no es tan efectiva. Esas aguas pueden contaminar a los peces. El agua que se acumula en los tanques que ellos tienen sí puede contaminar. Y esa es una de las razones por las cuales los mares, los océanos están contaminados, porque es que se transportan esos barcos desde una parte del mundo hacia las demás partes del mundo y van contaminando los mares. Doctor, una persona que haya sufrido una intoxicación por ciguatera, va al médico, todo se trata y tranquilo, ya salió de eso. Post esa situación, ¿qué sentiría? ¿Qué sentiría después? O sea, después que sufre la intoxicación, se trata, ¿queda algún tipo de síntoma, queda algún tipo de sensibilidad? Claro que sí. Claro, esa persona es sumamente sensible. Pueden pasar hasta 10 años y más y la persona tener sensibilidad. De hecho, puede tener hasta contacto con el mar donde haya ciguatera y por la brisa marina que viene, ¿de acuerdo? Puede recibirla y inmediatamente dispararse un ataque de ciguatera. Puede tener dificultad para respirar, una irritación a nivel de vías respiratorias, una irritación a nivel de ojos, una irritación a nivel de piel y puede disparársele incluso un ataque asmático. Pero no puede esto, usted está diciendo algo muy importante porque es posible que alguien, cualquiera que esté oyendo, posible, de pronto sufrió un problema de intoxicación hace 5 años, 3 años, 2 años. Correcto. Y fue a la playa y se bañó y después estaba mal con los mismos síntomas y no sabe explicar. Claro que sí. Entonces ahí usted le está dando la explicación. Claro que sí. Es importante que si ve también marea roja no entre a esa playa. Que la evite. Tiene que evitarla para evitar todas estas irritaciones que hemos conversado. Incluso una persona que haya sido expuesta a la ciguatera tiene que tener cuidado con otros pescados. No debe consumirlo por un periodo de unos 6 meses. ¿De acuerdo? Debe evitarlo. Debe evitar incluso mariscos que no sean ciguatóxicos, o sea, que no estén contaminados. Debe evitarlo. Así como debe evitar también el maní, las nueces, el alcohol, la cafeína. Todo esto, porque el alcohol, muy especialmente el alcohol, predispone a que se disparen nuevamente los síntomas. Por lo tanto, debe evitarlos. Buen consejo para ¿Y por qué tiempo más o menos, doctor? Sí, cuando hablamos del alcohol, decimos 6 meses. Exactamente, 6 meses. Después de ser afectado por la ciguatera. Después de ser afectado, porque puede dispararle inmediatamente toda la gama neurológica que sufrió. Ese hormigueo, esa picazón en la piel, esa irritación a nivel de labios, ese ardor de garganta, ese todo. Pero no lo lleva a la emergencia eso. Bueno, ¿pudiera ser o no? La picazón es extrema, ¿de acuerdo? Y va a buscar ayuda, ¿de acuerdo? ¿Los antihistamínicos funcionan entonces en un momento? Sí, se pueden administrar antihistamínicos, especialmente cuando tiene una picazón en la piel, la difenhidramina, que es no quiero mencionar nombres comerciales, pero es un antihistamínico, exactamente. Cuando hablo de antihistamínico me refiero a lo que el vulgo, el pueblo le conoce como antialérgico, ¿de acuerdo? Entonces, sí, hay que administrarlo, exacto. Incluso si está teniendo problemas ya respiratorios, pues adrenalina también, siempre y cuando no sea el paciente una persona hipertensa, ¿de acuerdo? Sí, todo eso. Y hay que administrarle corticosteroides, todo esto. Sí, se puede. Doctor. Sí. Se comenta que a nosotros no nos gustan mucho las estadísticas. Correcto. Pero, doctor, ¿cómo están las estadísticas con relación a la intoxicación por ciguatera en nuestro país?
Bueno, acabamos de hacer una buena observación, pero yo le voy a decir que a nivel mundial, porque esto es una intoxicación marina a nivel mundial, sobrepasa los 50,000 casos por año y mal contados, de hecho, porque muchas veces o no se reporta, a pesar de que es reportable al Ministerio de Salud Pública en muchos países, o por desconocimiento de que no fue una intoxicación por algún alimento, pero no necesariamente lo atribuyen a que fue la ciguatera. De ahí la importancia de hacer un interrogatorio, lo que se llama una anamnesis al paciente, de qué fue lo que ingirió recientemente. Esa es la importancia, porque entonces se puede llegar. La ciguatera es muy mal diagnosticada en un alto porcentaje de las veces. ¿Cuándo se puede hacer un estudio de laboratorio para determinar eso? Cuando hay una intoxicación, aparecen 50 personas en un sitio que fueron a ingerir, 20 personas, lo que sea, que comieron ese día en ese los mismos síntomas. Entonces se manda a hacer una prueba que es costosísima, Ajá. que solamente se hace cuando se sospecha que hay una intoxicación. El médico debe reportar a ese comedor, a ese restaurante, lo que sea, debe reportar también que ha habido esto, porque así se evita que se contaminen. Que sobrepasó la Exactamente, curva. Claro, porque no es normal. ¿Qué pasó? Están alegando un grupo de personas que ingirieron esto, que ingirieron aquello, que fue en tal sitio, restaurante X, y eso hay que darle seguimiento. Claro, doctor. Porque el pescado está contaminado ahí. Exacto. Claro, doctor, y hay un caso curioso, aunque Sí. cada organismo es único. Claro. Usted come el mismo pescado que yo como. Usted se Sí. come la mitad y yo la mitad. Sí. Usted se intoxica y yo no me intoxico. Eso es posible, y muy especialmente dependiendo de la parte que usted se coma. Porque si usted se come la cabeza, el cerebro, ¿verdad? Incluido aquí, y el hígado, en el hígado es donde más se acumula la toxina. Si yo vengo y me como los músculos, me puede dar, pero no en la magnitud que le va a dar a usted. Cuando se come la cabeza. Si yo como, por ejemplo, también una pequeña porción, 50 gramos, por ejemplo, pero usted se come un señor pescado, ¿de acuerdo? Y usted lo ingiere encima de todo eso con las vísceras, hígado y cerebro principalmente. Adivine qué. Adivine a quién le va a dar más duro, porque a mayor cantidad de pescado ingerido, Sí. peor es la intoxicación. Y esa es la razón por la cual va a variar. Los niveles de mortalidad. Sí, los niveles de mortalidad van desde 0.1% a un 12%, pero ha habido casos en los cuales hasta un 20% se ha visto, dependiendo del tipo de pescado. Por ejemplo, esas morenas y esas anguilas, las morenas grandes, tienen un alto nivel, altísimo nivel de ciguatoxina, y se ha visto casos muy serios donde han llevado al paciente a su fallecimiento. Las anguilas son muy de agua dulce, ¿verdad? Bueno, de donde se Yo recuerdo encuentran esos charcos en el campo mío que uno se encontraba con las anguilas. Sí. Pero Yo sé en que la hay desembocadura en de los ambos ríos ambientes, al mar. Al mar, Sí. sí, perfecto. Suelen Exacto, abundar. Sí, y todo eso va a depender precisamente del tipo de pez que se ingiera. Hay algunos que son predominantemente altos, pero mientras más pequeño es el pez, menos es la cantidad de toxina. Y mire que yo cuando yo transporta. me gusta comprarme un buen 2,5 libras, 2 libras y comerme ese pescado. Ya, dame 2 pequeños. Exactamente. No, Así mismo ya es, no es claro, cierto, no, claro. ahora, claro. Y el que ha sufrido ya de ciguatera debe consumir, cuando lo venga a consumir, cuando ya haya sobrepasado todo este periodo, pero recordando que eso puede estar circulando hasta 10 años y más. Claro. ¿De acuerdo? Debe ser muy cuidadoso con la cantidad que va a ingerir. Debe tantearlo, ¿de acuerdo? Y comerse 50 gramos o cualquier cantidad por debajo siempre de 200 gramos. Ya la persona debe... Exactamente. Doctor, hay personas que son alérgicas al marisco, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿eso es siempre o hay una manera de que eso se pueda revertir?
Pero usted habla del marisco o del pescado en sí. No, del marisco. Del marisco, que si se puede revertir. Sí, que deje de ser alérgico a eso. Bueno. O cuando uno es alérgico a algo es para siempre. No necesariamente uno es alérgico para siempre, pero le voy a decir algo. Un segundo ataque es peligroso. Es peligrosísimo. Entonces es mejor evitarlo. Exactamente, es mejor evitarlo. Hay ciertas sustancias, por ejemplo, que un alergólogo, dándole en pequeñas cantidades el alergeno, ¿de acuerdo? Es decir, la sustancia que le produce la reacción. La prueba de alergia. La prueba de alergia, exactamente. Le puede inyectar pequeñas cantidades poco a poco y hacerlo más tolerable o inmune. Pero en el caso de la ciguatera, no concede inmunidad. Exacto. Qué pena, ¿eh? Miren, puede volver. Sí, claro que sí. Y cada vez más peligroso. Hay que decir, estamos llegando a la parte final del programa, sumamente interesante, doctor. Sus explicaciones ciertamente muy comprensibles para nuestra radioaudiencia y eso es justamente lo que queremos. Bueno, la compañera Carmen Guzmán Guava, no la escuchan. Ya se dijo al principio que tenía, pero realmente ella le falleció una tía, su tía Milagros, le llamaba ella, Milagros Guava, y está pasando por esta situación. Nosotros desde acá, desde este espacio, la voz del retirado, la voz de las Fuerzas Armadas, pues nos unimos también a ella en la situación que está pasando. Bien, acabamos de recibir también la nota cultural de hoy que siempre nos envía el amigo Dionisio Hernández Leonardo. Y un día como hoy, 11 de marzo de 1851, Giuseppe Verdi estrenó su ópera Rigoletto en el Teatro La Fenice de Venecia, Italia. Es una de las mejores óperas de todos los tiempos. Dicha ópera, cuyo librero es de Francesco Maria Piave, está basada en la obra El Rey se divierte, del escritor francés Victor Hugo. Se trata de un drama romántico que envuelve pasión, engaño, odio, amor y venganza. Una de sus áreas más conocidas es La Donna e Immobili, que es una genialidad de Verdi, una canción irresistible. Termino esta nota, dice Dionisio, con un pensamiento de Víctor Hugo. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Valses y preludio. Eso es peor que la ciguatera. Usted sabía que ese personaje, cuando yo estuve haciendo el primero en el 75. Ofrezco, ¿cuánta agua ha pasado por debajo del puente Duarte? Allá en Cabral, un profesor siempre obsequiaba un libro al estudiante más sobresaliente de su... Y él rifaba siempre un personaje para que uno pudiese escribir su biografía. Y a mí me salió precisamente Giuseppe Verdi. Y todavía puedo hablar de él. Me consta que los chicos, que yo tuve la oportunidad de estudiar con jóvenes de tu comunidad, allá en el sur profundo, siempre fueron muy inteligentes. Me consta eso. Doctor, estamos en la parte final, ya concluimos, pero ¿algún consejo final, por cierto, en este momento? Naturalmente. Recuerden siempre evitar peces de áreas donde se sabe que la ciguatera está ahí presente. ¿Y aquí en el país dónde más o menos? Bueno, cualquier zona costera que esté contaminada, ya tiene usted un problema. Debe siempre consumir peces que sean pequeños y tener presente que hay unos peces que tienen la peculiaridad de ser famosos por transmitir la ciguatera. Exactamente. Y que donde usted vea que haya una marea roja, aléjese de ahí. Ni siquiera se le ocurra bañarse, porque nada más respirar y recibir esas gotitas que le caen sobre la piel, le irritan las vías respiratorias, la piel y los ojos. Doctor, hay ya para irnos, hay una lesión que sufren los atletas constantemente que le llaman, tienen la ciguatera. Yo he escuchado eso. ¿Por qué eso entonces? No, yo he escuchado eso. La ciguatera es en referencia a la ingestión de pescado contaminado con una alga marina. Pero
Me parece que cuando hay callos y cosas. No, eso es diferente. No es eso. Debe ser alguna palabra que suena así también. Eso debe ser algún argot de ellos. Sí, exactamente. Doctor, ya estamos la cabeza del pescado es mi comida favorita. Muy bueno. Pero yo no la voy a dejar de comer. Señores, nada, por hoy todo ha concluido aquí en la presentación de La Voz de Retirado. Gracias al doctor Rojas Loras por siempre acompañarnos, a Plata, a César, a Cordero por su apoyo en la parte técnica y a todos ustedes por su sintonía. Siguen en sintonía con La Voz de las Fuerzas Armadas. Hemos presentado La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro.